Ya básicamente, si se quedan es porque tienen su consentimiento para ser grabados. Entonces, vale, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia web del curso de diseño de redes de transporte en redes de nueva generación. En este espacio vamos a hablar de la primera unidad, que pues tiene las mismas referencias que ustedes vieron en la pretarea, y de la tarea ah, para esta fase 2, ¿sí? El trabajo propuesto para la fase 2. Entonces, em, la idea es comentar un poco cuáles son los resultados que se esperan de esta segunda fase. ah, Básicamente los puntos de la tarea, y si tienen dudas, pues me pueden comentar en cualquier momento qué dudas tienen al respecto. Y si, ah, y si les interesa, pues les puedo dar como una pequeña introducción al tema de redes de transporte en redes IP, que es de lo que trata esta tarea. No alcanzaríamos hoy a hablar de diseño de redes, pero pues también si les interesa el tema, eh, digamos, si no lo han trabajado antes, podríamos en una próxima sesión, tal vez la próxima semana, ver algo de diseño de redes. Entonces, bueno, ustedes ahora me cuentan si les interesa pues hablar de redes de transporte, los protocolos de transporte en redes IP. Y pues vamos a empezar entonces con la tarea. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles la, la plataforma y la tarea. Entonces, un momento, les presento. Voy a compartir toda la pantalla. Vale, deberían estar viendo mi pantalla. Sí, ¿la ven? No, ingeniero, todavía no. Sí, señor, ya se puede visualizar. Vale. Ok, entonces en la fase 2 estamos todavía en la unidad 1, que habla sobre los conceptos de las redes de nueva generación. Y esta fase 2, ah, les pongo aquí más grande, tiene pues 65 puntos. Esta fase 2 no tiene un peso tan significativo en el curso. Recuerden que la fase 1 eran 25 puntos, estas son 65 y las próximas van a ser de más. Entonces, para resolver esta fase tienen aproximadamente un mes, hasta el 14 de marzo. Y la idea de esta fase es hablar de la arquitectura funcional de transporte para integrar múltiples tecnologías. Entonces, las actividades de esta fase están orientadas sobre todo a redes IP, pero también a servicios, que es lo que vamos a ver en la parte colaborativa. Entonces, la idea es que de forma independiente, cada uno de ustedes haga un resumen de los protocolos de transporte en redes IP. ¿Cuáles son las funciones y las entidades de hardware y de software principales involucradas con estos protocolos de transporte? Y lo hagan mediante un organizador gráfico. ¿Sí? O sea, hagan un cuadro, algo que muestre esos principales protocolos de transporte, sus funciones y las entidades relacionadas. Um, También luego, de forma independiente, expliquen el proceso de conexión de extremo a extremo en la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, este es un proceso que se da en un protocolo de NIP particularmente. ¿Sí? Entonces, pues es TCP que está orientado a la conexión, y pues para eso la idea es que revisen el three-way handshake, o es como un apretón de manos de tres vías o tres pasos.
No estoy muy seguro de cómo lo traducen al español. Y en la parte colaborativa, lo que tienen que hacer es diseñar una red que conecta dos sedes, ¿sí? Dos ciudades, Cali con Palmira. Entonces son dos ciudades que están relativamente cerca y para eso necesitamos un ancho de banda de 50 megabits por segundo para transportar datos, pero además necesitamos dos troncales telefónicas, una analógica y una digital, y que permita 100 llamadas simultáneas. Entonces, la idea es tener un direccionamiento en IP versión 4 y en IP versión 6 para las dos sedes y unir las sedes con estas troncales telefónicas que soporten estas llamadas. Entonces se puede hacer un cálculo del ancho de banda que deben tener las troncales telefónicas y además el canal de 50 megabits por segundo. Vale, entonces ustedes tienen que entregar el direccionamiento IP y la configuración de los equipos, de los enrutadores o switches que elijan para, eh, para la sede. También hablar aquí de qué tipo de interfaces van a usar, cómo los van a conectar, así qué tecnología de capa física van a usar para interconectar las sedes. Y la idea también es que puedan simular esta interconexión, estas dos sedes, digamos, en Packet Tracer o en GNS3. Si en este caso lo pueden hacer en Packet Tracer, pues es un ejemplo sencillo de interconexión y pueden agregar equipos de voz sobre IP, ¿sí? Para lo de las llamadas, o pueden usar GNS3. La universidad usualmente tiene un laboratorio remoto, pero yo todavía no tengo acceso, entonces no podría indicarles cómo acceder a este laboratorio. Si es que me habían dicho como que la universidad tiene que renovar la licencia y bueno, todavía no sé cómo acceder a ese. Entonces tienen que entregar un solo trabajo. La idea es que entreguen un solo trabajo grupal. Cada grupo, el curso los organiza en grupos automáticamente. Entonces hay grupo 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y son grupos de 4 o de 5 estudiantes. La idea es que entre esos 4 o 5 estudiantes se organicen y hagan el documento y el diseño de la red. Y la parte individual, la parte independiente, que son las consultas teóricas, la agregan al documento. Entonces en el documento van todas las consultas individuales más el diseño de la red que es grupal. Y bueno, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. Vale. Es bueno que tengan en cuenta la rúbrica. Entonces tenemos el resumen de los protocolos, que son 10 puntos. El proceso de conexión de extremo a extremo, que son 15 puntos. El diseño de la red, 30 puntos. Participación en el foro. Sí, es importante que ustedes participen en el foro, que discutan con sus compañeros a través del foro, que resuelvan las dudas de sus compañeros a través del foro. Y el documento, ¿sí? Que cumpla con los ítems propuestos y que las referencias estén en el formato de las normas APA, ¿sí? Que son las que utiliza la universidad. Vale, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Omar. Cuénteme. Mira, tengo varias. Primero, me disculpa lo simple de la pregunta, pero me gusta tenerlas claras, profe, qué pena. Organizador gráfico, en el primer punto. ¿A qué hace referencia, profe, qué pena? Básicamente a un cuadro conceptual o un mapa conceptual o Ok, alguna forma de organización de los conceptos que sea gráfico. Sí,
Ok, cuadro sináptico, un árbol de decisión, alguna cosa de esas. bien, está bien. La segunda pregunta, profe, en las 100 llamadas simultáneas, ¿se tiene alguna referencia de códec o algo, o asumimos el peor de los escenarios para el consumo por llamada? No, ustedes asumen la suposición que quieran. Básicamente, ustedes, o sea, cuando están diseñando, las decisiones son de ustedes como ingenieros. Entonces, las suposiciones que hagan las tienen que sustentar. Entonces, si ustedes van a suponer que tienen voz sobre IP con cierta calidad y están usando un códec X, pues simplemente ponen en el trabajo, el códec es tal y eso consume tantos bits por segundo. Y ya está. Listo. Listo, profe. No, y lo otro, pues solo para reforzar lo que ya me había escrito por el grupo de Skype, es que las personas que aparecemos en los foros, ese es el grupo. Sí, este es el grupo. Listo. Vale. Cristian va a preguntar algo, a decir algo. Sí, profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Profe, lo que pasa es que yo soy ya en el último grado de ingeniería electrónica, pues no estoy muy amplio en el tema de las telecomunicaciones y redes. vale. Escogí esta carrera como opción de grado para poder tener el título. Entonces, no sé si hay algún modelo o diseño para hacer esta interconexión que usted está pidiendo de entre Cali y Palmira. Algún ejemplo donde uno se pueda guiar o para hacer el Sí, trabajo en Packet Tracer. Pues igual yo el programa del Packet Tracer ya más o menos lo domino, pero sí sería como bueno tener como un ejemplo, un diseño para uno guiarse para hacer este tipo de interconexión. sí, hay, digamos, algunos ejemplos de diseño de redes con voz sobre IP. Entonces, yo voy a buscar una para compartirla en el curso. Entonces, debería aparecer en el foro de noticias del curso. Mañana trataré de publicarla. Y pues eso les puede servir, digamos, para diseñar el canal de voz sobre IP. Y el resto, pues el diseño de la red, si es una red tradicional, entonces simplemente es direccionamiento IP de las dos sedes y, y pues ya simplemente mostrar como las suposiciones que ustedes hacen, cuántos equipos hay acá, cuántos equipos hay acá, entonces qué direcciones de red les ponen, qué equipos van a usar, ¿sí? Qué enrutadores o switches o lo que sea y cómo van a conectar las dos sedes con qué tipo de tecnología. Entonces también hay otros ejemplos. Cisco tiene como unas guías para eso. Entonces también se las voy a compartir. Y vale, si quieren, entonces puedo hablarles unos minutos, por ahí unos 15 minutos de protocolos de transporte en IP. O pues si ya conocen eso, digamos, sería hablar como sobre TCP, UDP y sobre el Three-Way Handshake. Si ya conocen eso, pues no sería más. Y si no, pues me pueden escuchar entonces los próximos 15 minutos. Recuerden que esta conferencia queda grabada y la pueden consultar cuando quieran. No, no, sería bueno reforzar sobre ese tema, profe. Vale. Entonces, voy a hacerles unas presentaciones de algunos cursos que he hecho. No son diapositivas mías. Entonces voy a compartir la pantalla. Eh, pero está pues bien explicado los temas. Ya les muestro acá la pantalla, toda la pantalla. Listo. Entonces me cuentan cuando se vea la presentación. Sí, señor, ya se ve. Listo. Así está Entonces bien, profe. esta es de un curso de introducción a las redes de Cisco. Los cursos de Cisco, para los que no los conocen, son, pues hay de todos los niveles, pero los básicos están muy bien explicados, son bastante didácticos.
Entonces se lo recomiendo. Esto, pues vamos a hablar un poquito de la capa de transporte, de los protocolos de la capa de transporte, que es parte, digamos, de la actividad de esta fase 2 en redes IP. Entonces, es importante que recuerden, pues, cómo nació IP. Y IP es un protocolo que se creó en los años 70, sí, en la década de 1970, para interconectar diferentes tipos de redes. ¿Sí? Entonces, cuando empezaron las redes de computadores, básicamente cada uno creó su protocolo. ¿Sí? Entonces, cada empresa tenía un protocolo propietario para comunicar sus equipos. Pero cuando querían interconectarlos a todos en una red que se llamaba ARPANET, eh, necesitaban un protocolo que estuviera por encima de esos protocolos de las redes. Entonces ahí nace IP, que es la idea de interconectar diferentes tipos de protocolos de red en una sola red. Eso es una convergencia de redes. ¿Sí? Luego vamos a las NGN, que es una convergencia de servicios y de redes, pero pues en esta fase nos estamos enfocando en IP. Los dos protocolos principales de transporte en redes IP son TCP y UDP, el protocolo de control de la transmisión y el protocolo de datagrama de usuario. TCP era el protocolo original que venía con IP. ¿Sí? Cuando se creó IP, TCP e IP era un solo protocolo, pero se conocía como un protocolo dual. Esto luego se separó también en los 70 y se creó UDP. Entonces, IP nos permite unir redes diferentes de diferentes propietarios, diferentes protocolos, diferentes tecnologías, nos permite unir esas redes. ¿Sí? Hablan un lenguaje en común que es IP. Sobre IP están TCP y UDP. TCP permite darle confiabilidad a esas comunicaciones. Entonces, también recordando de dónde vienen estas redes, en los años 60 y 70, cuando se estaban desplegando estas redes, se utilizaban las líneas telefónicas para interconectar varias sedes, ¿sí? Interconectar una ciudad con otra, se hacía sobre las líneas telefónicas. Y estas líneas telefónicas podían tener ruido o podía cortarse la comunicación. Entonces TCP funcionaba como una forma de garantizar que los mensajes sí llegaran, que los paquetes llegaran de un lado al otro. Pero TCP tiene un problema y es que hace que las cosas funcionen más despacio cuando tenemos cierta confiabilidad en la red. O sea, cuando la red funciona bien, TCP hace que vaya un poco más lento. Entonces, por eso se separó de IP y se creó UDP, que es un protocolo que no tiene tanto control, no verifica que los paquetes lleguen, pero nos permite identificar las aplicaciones y nos permite comunicarnos más rápido. Entonces, básicamente UDP se creó para poder ofrecer voz sobre IP. ¿Sí? Entonces estábamos sobre redes telefónicas transmitiendo datos, pero no podíamos transmitir voz. Entonces en los 70, como 76, 77, dijeron pues queremos transmitir voz también sobre la red, sobre ARPANET, y crearon UDP. Pero no funcionó la voz sobre IP porque la red no era muy confiable. Hasta muchos años después. Vale. Entonces, en el modelo TCP/IP, que es como el modelo que se utiliza cuando hablamos de redes IP, tenemos que la capa de transporte está sobre la capa de Internet, que en la capa de Internet tenemos IP, y la capa de transporte está sobre esa capa y le ofrece servicios, digamos, a las aplicaciones y verifica que los paquetes estén llegando y, bueno, lo que tenga que hacer la capa de transporte. Entonces, si vemos en estos modelos por capas, la idea es que la información de la capa de transporte la lee la capa de transporte. Entonces, cuando vamos de un origen a un destino, la información de una capa solamente lo leen los dispositivos de esa misma capa. Entonces, lo que es transporte y aplicación solamente se debería leer en el origen y en el destino. No siempre es así, pero digamos el modelo original es ese. La información de la capa de transporte la leen los dispositivos finales
al otro lado cuando se completa la comunicación. Entonces, ¿qué hace la capa de transporte? Entre otras cosas, va a dividir los datos que vienen de las aplicaciones de red, los divide en segmentos. Esos segmentos van a ser de un tamaño determinado por el canal. Si entonces nosotros vamos a atravesar múltiples redes y podemos atravesar múltiples tecnologías de comunicación, y cada una de esas tecnologías tienen unas capacidades diferentes del tamaño de los paquetes que pueden viajar. Entonces la capa de transporte se encarga de segmentar los datos para que puedan ser enviados a través de la red, pero igual IP versión 4 tiene un mecanismo, en el caso de que eso falle, de que haya un segmento de red que no permita el tamaño de paquete que yo estoy enviando, se puede fragmentar. Pero lo ideal es que sea la capa de transporte la que segmenta los datos para poder ser enviados a través de la red. Entonces, si ustedes tienen un video, por ejemplo, un video desde YouTube y lo quieren reproducir en su computador, pues una opción es descargar todo el video y verlo, ¿sí? Pero para poder acceder al video tienen que acceder a cada uno de los paquetes. Entonces lo que hace la red, este stack de TCP/IP, es dividir todo el archivo de video en pedazos más pequeños para que puedan ser enviados a través de la red. ¿Sí? Entonces estamos hablando de paquetes, que es la base de TCP/IP. Y esto pues tiene una información adicional. ¿Sí? Aquí hablan de un header, que es un encabezado en español, y es el que lleva la información de identificación. Si nos identifica las aplicaciones que se están comunicando. Entonces, nosotros podemos identificar si un paquete es, por ejemplo, de un correo electrónico, si es de una página web, si es de voz sobre IP, si es video, porque en la capa de transporte y en la capa de aplicación viene la información de eso. Entonces, la capa de transporte nos dice a quién le entregamos esa información, a quién le entregamos esos paquetes o de quién estamos solicitando esos paquetes. ¿Sí? Toda esa información va en la capa de transporte. Y el hecho de que nosotros creamos segmentos nos permite usar los canales con esta lógica de redes de paquetes. Entonces, si tuviéramos un solo video, por ejemplo, de YouTube, y lo estuviéramos transmitiendo, ¿sí? Por ejemplo, a mi computador, y estuviéramos transmitiendo el video, ese video se puede consumir todo el ancho de banda si dejamos que sea solamente el video el que esté transitando por la red. Pero como estamos segmentando el video en paquetes, los paquetes se tratan igual, sean de donde sean, más o menos, pero básicamente se tratan igual. Entonces, yo puedo estar reproduciendo el video de YouTube y al lado estar abriendo una página web de otro lado, o estar abriendo otro video, o estar en una conferencia, y todo eso son paquetes sobre IP que van llegando, y pues vienen segmentados por la capa de transporte y vienen identificados en la capa de transporte, en el encabezado de la capa de transporte, tienen un número de puerto que nos dicen qué aplicación lo está usando. También en la capa de transporte tenemos un chequeo de errores y en algunos casos una corrección de errores que funciona solicitando que me envíen otra vez el paquete. ¿Sí? Entonces, la confiabilidad, la capa de transporte ofrece confiabilidad para las comunicaciones. Entonces, la confiabilidad que ofrece TCP es que se asegura de que todos los paquetes van a llegar a su destino. Y se asegura de que todos lleguen a su destino porque los cuenta. Él cuenta cuántos bytes está enviando y espera que le respondan que todos los bytes llegaron. Y si no llegan, entonces los vuelve a enviar. ¿Sí? Entonces TCP ofrece ese mecanismo de detección de errores. Nos llegaron algunos bytes o llegaron incompletos o no se pueden leer, y corrección de errores, que es vuelva y envíelos. ¿Sí? Entonces los vuelve a enviar. Entonces ese proceso tiene un costo en la red porque pues puede
puede hacer que se envíen más paquetes para una sola información. Por el otro lado está UDP. UDP no cuenta los paquetes, no lleva un control de que todos los bytes lleguen, sino que simplemente identifica la aplicación de origen, la aplicación de destino y lo empieza a enviar. Y en el destino, pues yo sé cuáles bytes están llegando, porque pues tengo la información de los bytes que llegan, pero no sé si se pierden, digamos, algunos bytes, algunos paquetes, pues no hay forma de recuperarlos. Si simplemente se perdieron. Y pues yo sé que se perdieron, pero ya está. No hay forma de recuperarlos. Entonces no hay confiabilidad en UDP, básicamente. Pero eso no es tan grave si la red es confiable, o sea, si la infraestructura en la que nos estamos comunicando no pierde muchos paquetes. Entonces UDP funciona bastante bien. Ah, entonces lo que les contaba de TCP, que fue definido en los 70 en el RFC 793, eso es como 1980, 1981. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Eso quiere decir que el primero verifica que el receptor, el otro lado de la comunicación, esté disponible, y si está disponible, entonces crea un canal entre el origen y el destino antes de comunicarse. Entonces, decimos que es un protocolo orientado a la conexión porque crea una conexión antes de comunicarse. Tiene una transmisión de datos confiable porque retransmite los datos que lleguen malos o que se pierdan. Y como nos va llevando una secuencia de los segmentos que va enviando, entonces podemos reconstruir los datos en el destino, aunque lleguen en desorden. ¿Sí? Entonces podemos volver a ordenarlos y reconstruir el mensaje inicial o el video o lo que estemos enviando. Tiene un control de flujo y eso quiere decir que regula qué tanta información por segundo estoy enviando. ¿Sí? Dependiendo del canal o de los canales que yo estoy transitando, puedo regular el flujo para no saturar la red. Entonces TCP hace eso de forma automática y va midiendo qué tantos paquetes se pierden, y entonces si se pierden muchos, baja la tasa de envío, y si no se pierden, entonces la sube. ¿Sí? Algo así hace TCP. Entonces este es un encabezado, aquí abajo ven un encabezado de TCP y pues toda la información que tiene. El puerto de origen es la aplicación desde mi equipo que está solicitando los datos, y el puerto de destino es la aplicación del servidor a la que le estoy solicitando los datos. El número de secuencia son los datos que yo estoy transmitiendo, ¿sí? El número de bytes en el que voy, que estoy transmitiendo. El número de reconocimiento, el acknowledgement, quiere decir que yo recibí datos anteriormente y aquí estoy confirmando que los recibí bien. El tamaño de la ventana es lo que les decía de cuántos datos llegan o cuántos se pierden. Entonces eso se llaman ventanas deslizantes, y es ¿sí? Cuánta información puedo enviar yo antes de esperar que me llegue un acknowledgement. Entonces, si el canal es muy malo, pues yo envío un paquete y espero a ver si llegó. Y si es muy bueno, envío miles de bytes y luego espero a ver si llegaron. Y eso es la ventana. Vale, el checksum que me sirve para verificar si los datos están bien o se dañaron. Y por el otro lado está UDP, que UDP no está orientado a la conexión, es decir, con UDP yo simplemente establezco cuál es la aplicación de origen, cuál es la aplicación de destino, los números de puerto, y empiezo a enviar datos. Y no me importa si el destino está disponible o no está disponible. ¿Sí? UDP simplemente los envía y ya está. Si llegaron bien y si no están bien. Entonces no hay un control de flujo, no hay conexión y no hay una reconstrucción de datos ordenada. Simplemente los datos que no llegan o que no llegan a tiempo se descartan. Entonces eso es útil para aplicaciones como voz sobre IP o streaming de video, donde si yo pierdo unos pocos paquetes no importa, porque se puede reconstruir la voz o se puede reconstruir el video perdiendo pocos paquetes. Si el canal es muy malo y se pierden muchos paquetes, pues se pierde la señal.
Pues aplicaciones que utilizan UDP, les decía, voz sobre IP, streaming de video y DNS. Utiliza UDP. Vale, aquí está lo de los puertos. Entonces, estos puertos, si ustedes se acuerdan en la cabecera, en el encabezado son 16 bits, o sea que son 65.535, entre 0 y 65.535 los puertos posibles para TCP y para UDP. ¿Sí? 16 bits para cada uno. Entonces, con eso identificamos la aplicación. Hay unos puertos que son conocidos. Los primeros 1024 son aplicaciones conocidas. Entonces, por ejemplo, 110 es POP3, que es para correo electrónico. El 80 es páginas web, o 443 para HTTPS. Y hay otros, el de FTP, que es 21, o el DNS, que es 53, o sí, las aplicaciones pues más conocidas. Ustedes pueden consultar el número de puerto y ese es el puerto del servidor. O sea, ese es el puerto al que yo le estoy escribiendo. Entonces, si yo le voy a escribir a una página web, usualmente le escribo al puerto 80. ¿Sí? Le pongo la dirección IP de la página y el puerto 80. Y con eso le digo, deme la información que usted tiene. ¿Sí? Una página web usualmente es un get de la página y ya está. Y mi computador también tiene un número de puerto. Entonces la pestaña del navegador que está solicitando la página va a tener un número de puerto. ¿Vale? Entonces, la información de transporte está aquí de este color, un verdecito. Y eso tiene la información del puerto de destino y el puerto de origen. Así que es desde mi computador que está solicitando la información, en este caso es FTP. Entonces le estoy diciendo quiero acceder al servidor FTP y probablemente estoy solicitando algún archivo. Entonces esta es la dirección IP de destino, la dirección IP de origen y yo le estoy diciendo a 192.168.1.7 que tiene un servidor FTP, le estoy solicitando algo. ¿Sí? Entonces aquí en los datos de la aplicación va a ir una solicitud FTP o un envío, digamos, de un archivo FTP si yo estoy subiendo algo al servidor o lo estoy descargando. Y lo mismo si es un servidor web, entonces le escribo al puerto 80. Y si ustedes ven, el destino tiene la misma IP. Entonces, esto quiere decir que este servidor tiene un servidor web que funciona sobre el puerto 80 y un servidor FTP que funciona sobre el puerto 21. ¿Sí? Y los dos funcionan pues al mismo tiempo de forma independiente. Y pues yo me puedo comunicar a través de la red. Bueno, aquí está lo que les decía de los puertos. Entre el 0 y el 1023 son los puertos conocidos. ¿Sí? Entonces aquí hay unos ejemplos de Telnet, correo electrónico, web, web seguro. ¿Sí? Y ya en los puertos más altos, pues hay otras aplicaciones eh, para aplicaciones que son más pues propietarias y hay otros puertos que son libres, que son los que generan, digamos, los navegadores o otras aplicaciones en los equipos cuando hacen solicitudes. Lo importante es que cada puerto tiene que ser único. ah, digamos, dentro de mi equipo, cada solicitud tiene un número de puerto único eh, para esa aplicación. ¿Sí? Entonces, cada aplicación tiene un número de puerto único. Entonces, en un navegador, por ejemplo, cada pestaña tiene un número de puerto. Entonces, de esa forma yo sé cuando llega una respuesta, sé a quién se la entrego. Se la entrego al navegador y el navegador se la entrega a una pestaña. Y eso es un proceso independiente y tiene un número de puerto independiente. ¿Vale? UDP, pues también lo mismo, son 16 bits. Y aquí tenemos, por ejemplo, Trivial FTP o los protocolos de enrutamiento como RIP, que se comunican sobre UDP. Los mensajes del protocolo de enrutamiento. Bueno, aquí podemos ver el estado de las conexiones y puertos. En un ejemplo de con NetStat,
y me dice, por ejemplo, cuáles conexiones he establecido. Entonces, estos son servidores con los que me estoy comunicando y con los que tengo una conexión activa a través de TCP. Vale. Lo que les hablaba de la segmentación, entonces si yo tengo datos de la capa de aplicación y esos datos son muy grandes, eso se va a dividir en segmentos. Entonces cada segmento es una parte de estos datos de la capa de aplicación más el encabezado del protocolo de transporte. Y eso pues se lee solamente al otro lado. Vale. Si aquí está lo que les hablaba de las solicitudes, entonces si ustedes ven, por ejemplo, aquí estoy enviando una solicitud de web, de HTTP, y el puerto de origen es un número muy grande, que es número aleatorio, y simplemente yo le hago esa solicitud al servidor, y el servidor cuando responde, me responde a mi IP con este número de puerto. Entonces, esa combinación de dirección IP y número de puerto es lo que llamamos un socket. Entonces, cuando las aplicaciones se comunican, necesitan sockets, necesitan una dirección IP y un número de puerto para saber a quién escribirle y para saber a quién responderle. Entonces, usualmente cuando le escribimos a un servidor, usamos los puertos conocidos y cuando nos responden a los clientes, pues utilizan el puerto que se envió en la solicitud, que son números aleatorios. Vale. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Ninguna hasta el momento. Vale. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito del Three-Way Handshake, pero ya pasamos a otra presentación donde es un poco más claro. Entonces, como les decía, TCP está orientado a la conexión. Eso quiere decir que antes de empezar a transmitir datos, yo tengo que verificar que el servidor con el que me estoy comunicando esté disponible y que tenga recursos para atenderme. Entonces, para hacer eso, se hace un establecimiento de la conexión y ese establecimiento de la conexión en TCP se hace a través de un proceso que se llama Three-Way Handshake, ¿sí? Que es como un apretón de manos en 3 pasos. ¿Sí? Entonces, lo primero es que necesitamos enviarle una solicitud al servidor. Entonces, esa solicitud al servidor se llama una solicitud de sincronización o un SYN. Entonces, eso es un paquete, un pequeño paquete de TCP que nos dice cuál es el puerto de origen y cuál es el puerto de destino, y ahí va la solicitud de sincronización. Puede tener otra información dependiendo de la implementación de TCP que uno haga, porque hay múltiples versiones de TCP, pero lo básico es eso. Tenemos un puerto de origen que usualmente es aleatorio, un puerto de destino que usualmente es conocido, y unas banderas en el encabezado que nos dicen que es una solicitud de sincronización. Entonces, esa solicitud de sincronización tiene que llegar al servidor, y el servidor, si tiene recursos disponibles, nos va a contestar con otra solicitud de sincronización y un reconocimiento de la solicitud de sincronización que yo envié. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta del servidor, un SYN más ACK. Quiere decir que está reconociendo el paquete SYN que yo envié y me está enviando una nueva solicitud. Entonces, si los dos estamos de acuerdo con los parámetros que se están intercambiando y tenemos los recursos disponibles, entonces yo le envío, el cliente le envía otro ACK, un reconocimiento al servidor diciendo que recibió su solicitud de sincronización, y con eso queda establecida la comunicación. Se crea un canal virtual, si por así decirlo, entre el cliente y el servidor. Entonces, este es el diagrama en el tiempo del proceso. Esta es la finalización. Si como creamos una conexión, también tenemos que cerrarla. Entonces, estos diagramas que ustedes probablemente los han visto, si han visto alguna cosa de redes, quiere decir que este equipo está generando un mensaje y ese mensaje está viajando a través de la red y tiene un retardo.
Entonces, ese retardo se indica con este ángulo con el que va bajando la flecha, porque el tiempo aquí va hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que aquí se genera un mensaje y tiempo después se recibió acá, y tiempo después se generó un mensaje y tiempo después se recibió acá, y así. Entonces, el tiempo aquí va hacia abajo y la comunicación va en el sentido de las flechas. Entonces, como TCP inicia una sesión, una conexión, también la tiene que terminar. Y el proceso de terminación es este. Si yo envío una solicitud de finalización o un fin, y lo mismo, espero un ACK, entonces el servidor envía el ACK y envía el fin de su lado, y yo le envío el ACK de que recibí el fin de su lado y se cierra la conexión. ¿Sí? Este es más sencillo. Listo. Bueno, aquí hablan de ordenamiento y eso, y del tamaño de la ventana, eso no nos interesa tanto ahora, lo pueden mirar. Eso es interesante porque hay múltiples implementaciones de TCP y todo esto es software. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo acá es software, entonces se puede implementar de múltiples formas. Y hay múltiples interpretaciones de TCP que hacen que sea más rápido o más lento. Vale. Entonces, bueno, les puedo compartir esta presentación si quieren en el curso. Y les tenía otra presentación acá. Esta es de la Universidad de Washington, que fue un curso que hice hace un tiempo. Y aquí hablan del procedimiento de establecimiento de la conexión en TCP. Vale. Entonces, aquí están, si ustedes ven aquí, igual utilizan el SYN, el ACK y el SYN ACK, que es un solo paquete. Entonces, para establecer la conexión, se necesitan varias cosas. Y pues vamos a hablar de lo más básico, aunque cuando se establece la conexión, yo también establezco el tamaño de la ventana y el tamaño máximo de los segmentos que pueden recibir cada uno de los equipos y que se pueden enviar a través de la red. Y todo eso lo hace TCP automáticamente cuando envía los paquetes. Pero eso va también en el software de TCP. Entonces, esto es o sea, TCP/IP, todo ese protocolo, todo ese stack de TCP/IP es software que está corriendo en los equipos, ¿sí? Entonces, eso viene incorporado en el sistema operativo y corre sobre el sistema operativo, sobre la tarjeta de red, pero pues la mayoría de eso es software. Entonces, eso se puede implementar de varias formas y lo que vamos a ver acá es como lo más básico. Entonces, este procedimiento del Three-Way Handshake, como les decía, yo envío una solicitud de sincronización con un número de secuencia X. El servidor que está escuchando solicitudes recibe esa solicitud de sincronización, decide si la va a aceptar, si tiene recursos para aceptarla, y si la acepta, entonces envía un acknowledgement de X más 1, ¿sí? De este número de secuencia que yo envié aquí más 1, y una solicitud de sincronización con otro número, en este caso digamos un número Y. El cliente entonces recibe esa comunicación del servidor, sabe que el servidor recibió su solicitud de sincronización y que él aceptó, entonces él envía también un acknowledgement con el número de secuencia Y más 1, ¿sí? El número de secuencia que envió el servidor le suma 1, y con eso el servidor pues establece la conexión y aquí el cliente establece la conexión. Entonces ya con eso podemos empezar a comunicarnos, y eso pues permite que los dos equipos tengan recursos reservados para esa comunicación y que se eviten problemas posteriores de la comunicación, como el envío de mensajes duplicados o la recepción de mensajes duplicados, y también pues de que llevo la secuencia de los mensajes que he recibido y puedo identificar si hay mensajes perdidos, ¿sí? Entonces aquí está la solicitud de sincronización,
este mensaje que es sincronización más acknowledgement y el acknowledgement al final. Y en este caso estoy enviando de una vez los datos. O sea, yo aquí establecí la conexión con el servidor del lado del cliente, pero antes de contestarle al servidor, perdón, que ya establecí la conexión, le envío también los datos de lo que le estoy pidiendo. Entonces le digo, ya acepté su conexión, ahora envíeme esta información. Entonces de una vez puedo eh, hacer el acknowledgement junto con envío de datos. Vale. Eh, ¿Qué pasa si llegan copias duplicadas o con retardo de estos mensajes? Entonces, como yo tengo los números de secuencia, tengo los números de secuencia, yo sé que si ya contesté un mensaje, no tengo que volverlo a contestar. ¿Sí? Entonces, si yo recibí aquí una solicitud de sincronización con un número de secuencia X y ya contesté con un ACK X más 1, entonces si vuelvo a recibir ese número de secuencia X de esa misma dirección IP y ese mismo puerto, pues ya sé que ese mensaje es duplicado, entonces simplemente lo descarto. Si no hay necesidad de responderlo. Y lo mismo del lado del servidor hacia el cliente. Yo puedo llevar como la cuenta de cuáles mensajes he recibido y pues así si llegan mensajes duplicados porque en alguna parte de la red, por ejemplo en un switch o algo se hayan duplicado, simplemente los puedo descartar. Vale. Este es un diagrama de estados del establecimiento de la conexión en TCP. Entonces, se parte de un estado en el que no hay conexión, en el que la conexión está cerrada, y yo puedo enviar una solicitud de conexión, un SYN. Aquí entonces envío el SYN y espero. ¿Sí? Eso quiere decir en cada bloque de estos, pues estoy esperando. Entonces, si yo envío una solicitud de sincronización, aquí puedo esperar. El servidor entonces puede recibir la solicitud de sincronización y envía un SYN más ACK, es decir, él reconoce que yo le envié la solicitud de sincronización y pues yo recibo la solicitud de sincronización y luego envío otro acknowledgement y establezco la conexión. ¿Sí? Entonces, eso digamos sería del lado de un cliente, y si es del lado de un servidor, entonces yo estoy en una conexión cerrada y estoy escuchando solicitudes y puedo recibir una solicitud de sincronización, o puedo recibir una solicitud de sincronización. Aquí recibí un SYN y envío un ACK cuando recibo la solicitud de sincronización para establecer el canal. ¿Sí? O aquí, digamos, aquí envío el SYN más ACK y estoy en este estado de que envié la solicitud de sincronización y luego entonces recibo el ACK del cliente o otro SYN más ACK y vuelvo al estado de que se crea la conexión. Entonces, como les decía, esto es lo básico de TCP. TCP tiene múltiples formas de implementarse. Eso es un software que está corriendo sobre el sistema operativo, que está corriendo sobre la tarjeta de red. Entonces, pues todo esto se hace por software. ¿Vale? Y bueno, aquí está el mismo ejemplo, pero con el estado aquí está cerrado y aquí está establecido, ¿sí? Entonces, cuando yo envío la solicitud de sincronización, el servidor está escuchando, me envía, pues recibe la solicitud y envía su respuesta, y con eso yo ya establecí la conexión, ¿sí? El cliente, con esa respuesta del servidor, ya tiene una conexión establecida, crea un canal, y cuando envía su ACK, entonces es el servidor el que establece también la conexión y establece el canal. Eso quiere decir que los dos tienen recursos disponibles para la comunicación y que
pues van a seguir la secuencia de la comunicación para corregir errores o lo que se pueda presentar. Vale, este es un diagrama de estados o una máquina de estados finitos que permite pues verificar cómo funciona eso. Vale. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Por mi lado, no, profe. No, Bueno. ingeniero. Creo que salió un poquito más No largo sé, de lo que esperaba, pero eso era lo que les quería decir por hoy. Gracias, profe. Eso es, con gusto, eso es digamos, los dos primeros puntos de la consulta de esta fase. Básicamente es eso que les acabo de contar. La idea es que ustedes lo resuman en un par de hojas. Profe, qué pena, ingeniero. Señor. ¿Nos puede compartir esas presentaciones, por favor? Claro, sí, yo se las subo a través del foro de noticias, creo que es como lo más fácil. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta?